Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo del seminario 45 y vamos a desarrollar el tema de tuberculosis. Somos, somos alumnos de Teórico 3. Integrantes, Mónica Beatriz Pérez Hernández, mi persona, y Maximiliano José Romero Pineda. Primero vamos a empezar describiendo el agente causal, que es el Mycobacterium tuberculosis. Los bacilos tuberculosos son bacterias delgadas, rectas y cilíndricas, que miden más o menos 0.4 por 3 micrómetros en cultivos artificiales. Puede cambiar un poco su forma y pueden ser formas cocoides o filamentosas. Hay una característica que es la ácido resistencia, que resiste a la coloración y depende, esta propiedad se la da lo que es la capa externa cerosa. Para identificarla se usan tinciones especiales llamada Ziel-Nielsen, que también se puede detectar con microscopía de fluorescencia usando colorantes como auramina o rodamina, que hace que las microbacterias brillen de color amarillo naranja bajo luz especial. Hoy en día hay microscopios de luz ultrabrillante que facilitan este diagnóstico. El cultivo. Para cultivar micobacterias se usan dos tipos de medios. Uno que es un medio no selectivo que dejan crecer todo tipo de bacterias. También hay medio selectivo. Estos contienen antibióticos que evitan que hongos o bacterias proliferen en ese medio de cultivo. Y entonces este va a permitir que solo crezcan exclusivamente las micobacterias. Hay tres tipos de medios principales. Está el agar semisintético, que este va a contener nutrientes específicos. Van a permitir crecer a las micobacterias si el inóculo es grande, aunque son menos sensibles para aislarlas inicialmente. También tenemos el medio de huevo. Este lleva huevo, papa, glicerol y verde de malaquita, que va a conferir, que va a inhibir otra bacteria. Estos son buenos para crecer en micobacterias de muestras pequeñas, pero el crecimiento es lento. Este es en aproximadamente entre 3 y 6 semanas. También está el caldo líquido. Este va a permitir el crecimiento de micobacterias en masa. Si se les añade un agente para humedecer las bacterias, crecen dispersas más rápido que en medio sólido. Las características de crecimiento. Las micobacterias necesitan oxígeno para vivir, entonces estas bacterias se van a clasificar como aerobios estrictos. Asimismo, también obtienen energía de la oxidación de compuestos simples. Y el crecimiento es lento que el de otras bacterias. Los bacilos tuberculosos tardan 18 horas en duplicarse, mientras que otras bacterias comunes pueden tardar minutos. Las micobacterias no causan enfermedades. Las micobacterias que no causan enfermedades crecen más rápido, entre 22 grados centígrados y 33 grados centígrados. Producen más pigmento y tienen menor resistencia a los ácidos que las patógenas.
Resistencia y variación en micobacteria. La resistencia a agentes físicos y químicos son debido a su superficie hidrófoba y su tendencia a agruparse. No son afectadas por algunos colorantes y antibióticos comunes y sobreviven a ácidos, a alcalisis y al secado. Es por ello que pueden vivir mucho tiempo en un esputo seco. Su variación, pues las micobacterias pueden variar en la apariencia de sus colonias, el color, la virulencia, también la temperatura óptima del crecimiento y otras características. La patogenicidad de microbacterias. Se han identificado notables diferencias de la capacidad que tienen diversas micobacterias para causar lesiones en especies de los hospedadores. Hay algunas micobacterias que son muy patógenas para los seres humanos, como la Mycobacterium tuberculosis o la Mycobacterium bovis. También hay otras que apenas causan enfermedades superficiales o actúan como bacterias oportunistas, como la Mycobacterium cansansi, y también oportunistas en la vía de entrada, ya sean respiratorias o digestivas. Los constituyentes de los bacilos tuberculosos. La pared celular de los bacilos tuberculosos es muy importante porque provocan hipersensibilidad tardía. Esta es una respuesta inmunológica. Además, tienen una resistencia moderada a las infecciones. Los lípidos son como ácidos micólicos, ceras y fosfátidos. Estos lípidos van a contribuir a la ácido resistencia, van a permitir la formación de granulomas y necrosis gaseosa, ayuda a identificar especies por cromatografía y están relacionadas con la virulencia a través del factor de cordones que inhiben los leucocitos y fomentan la infección crónica. Por su caso, las proteínas van a producir la reacción a la tuberculina y van a estimular la producción de anticuerpos. Los polisacáridos, estos aunque su función en la enfermedad no es clara, pueden causar reacciones inmunes inmediatas. Epidemiología y distribución. Como ya sabemos, la tuberculosis es una enfermedad que por el tiempo ha venido afectando a toda la población mundial. Y acá, según la bibliografía de medicina interna de Harrison, hemos traído como una línea de tiempo. En la década de 1980 hubo un aumento de tuberculosis en los países industrializados. Este aumento se debe a la inmigración de regiones con alta prevalencia de tuberculosis, también a la expansión del SIDA, ya que aumenta la susceptibilidad y facilita que una infección latente se convierta en tuberculosis activa. También el crecimiento de la pobreza urbana y el consumo de drogas. Asimismo, el deterioro de los servicios de salud en el mundo, ya que no todos los países son capaces o tienen el conocimiento para poder combatirla. En África subsahariana, la incidencia de tuberculosis
empieza a subir por la epidemia del VIH. En 1990, el pico de casos en Estados Unidos se elevó y entonces empezaron a salir nuevos casos y se intentó como controlar con un programa que implementaron. También en Europa aumentó la tuberculosis debido al colapso socioeconómico tras la disolución de la URSS. Desde el año 2000 en adelante, la incidencia de tuberculosis empieza a disminuir globalmente a un ritmo menor de del 2% anual. Entonces se reporta una baja de los casos. En el 2006 se reportaron los primeros casos de tuberculosis extremadamente resistente a los fármacos en más de 100 países. En el 2011, en Estados Unidos se reportan 536 muertes por tuberculosis y en Canadá una alta incidencia de casos en los pueblos aborígenes. En el 2013, 9 millones de los casos nuevos estimados en el mundo y el 5.7 millones de casos fueron reportados a la OMS. También hubieron 1.49 millones de muertes por tuberculosis, incluyendo 36 millones en personas con VIH. También las tuberculosis multiresistentes se estiman 480.000 casos, el 60% distribuido en China, India, Rusia, Pakistán y Ucrania. En Estados Unidos se reportaron 9.582 casos y en el Reino Unido el 41% de los casos fueron en Londres, con una tasa similar a países de ingreso medio. En El Salvador aquí hicimos como un cronograma y entre el 2000 y el 2015 se reportaron 627 muertes por tuberculosis, según datos de la OMS. En el 2003, la incidencia más baja registrada fueron 29 casos por 100.000 habitantes. En el 2013, dice que por el confinamiento, por ejemplo, en los cuarteles militares y en las prisiones, por eso hubieron casos porque como digamos en un cuartel militar hay muchas personas, muchas veces en un solo cuarto duermen muchos, entonces allí si uno se contagiaba, entonces empezaba a contagiar al otro. En el 2018, 3.615 casos detectados por el Ministerio de Salud. Y como les decía, en el 2019 fue que se reportó el 44% de los casos que se vincularon en las cárceles, por eso mismo, porque además de que quizás todos duermen en una sola habitación, también incluye la limpieza que hay en esos lugares. La tasa de detección va a disminuir al 50% en el 2020 y en el 2024 nuevamente el hacinamiento carcelario ha identificado como un foco crítico. La tuberculosis pulmonar continúa siendo un desafío para la salud pública en El Salvador, aunque se ha logrado un poco de avances en la detención y el tratamiento. Los factores, como pudimos observar en esta línea de tiempo, lo que es los cuarteles militares y
encarcelamiento, todo eso es como un foco crítico para tomar en cuenta de que surjan nuevos casos. El reservorio es principalmente en los seres humanos y en raras veces vamos a encontrarlos en primates o en algunas zonas el ganado vacuno, los tejones, los cerdos y otros mamíferos que están infectados. El periodo de incubación es desde el momento de la infección hasta que aparece una lesión primaria demostrable o una reacción a la tuberculina significativa de 2 a 10 semanas aproximadamente. Entonces, desde que una persona se le detecta la infección, van a aparecer las primeras lesiones y van a, digamos que si se hacen una prueba de tuberculina cuando sintieron esas primeras lesiones primarias, entonces se va a dar la infección de 2 a 10 semanas aproximadamente. El modo de transmisibilidad. El periodo de transmisibilidad se extiende mientras el paciente sigue expulsando los bacilos tuberculosos viables en el esputo, en ausencia de tratamiento adecuado o algunos enfermos que pueden arrojar bacilos de forma intermitente durante años. Los factores que modulan la transmisibilidad están la carga bacilar y la virulencia. A mayor número de bacilos y mayor virulencia, más alto va a ser el riesgo de infectar a otras personas. Asimismo, la ventilación ambiental. Los espacios cerrados y mal ventilados retienen los aerosoles y elevan la probabilidad de contagio. ¿Esto qué quiere decir? Como ya les mencionaba, la tuberculosis en El Salvador, que se vio el aumento de los casos en los confinamientos, ¿verdad? En lo que son las cárceles y los cuarteles, porque hay quizás muy poca ventilación. También tenemos la exposición a la luz solar. La radiación ultravioleta inactiva bacilos y su ausencia favorece a la supervivencia en el aire. También la generación de aerosoles. Las actividades o procedimientos que dispersan gotitas como toser, estornudar, hablar, cantar o intubaciones, broncoscopía y necropsia. Estos van a facilitar la inhalación por otras personas, más si digamos en una intubación, digamos que no se ha desinfectado el equipo que se necesita, entonces ahí lo usan en otra persona y ya va a contaminar a otra cuando se vuelva a usar. El impacto del tratamiento. Un esquema antituberculoso eficaz suele reducir drásticamente la infectividad entre 2 a 4 semanas, especialmente en el entorno doméstico. Sin embargo, restos de bacilos viables pueden persistir en el esputo durante más tiempo, como decíamos, que sobreviven al esputo seco. También en los niños. En general, los niños con tuberculosis primaria no expulsan suficientes bacilos como para ser una fuente contagiosa significativa, a diferencia de las personas adultas. En cuanto al mecanismo de transmisión, la exposición al bacilo tuberculoso en los núcleos de gotitas suspendidas en el aire, que son entre 1 a 5 micrómetros de diámetro, arrojadas por personas con tuberculosis pulmonar. El mecanismo de transmisión empieza desde que una persona con tuberculosis pulmonar o de las vías respiratorias expulsa esas pequeñas gotitas al toser, al estornudar, al cantar o al hablar fuerte. Luego
Estas gotitas van a ser inhaladas por otra persona y los bacilos van a llegar hasta los alvéolos pulmonares. Ya en los alvéolos pulmonares, los macrófagos, que son nuestras células defensoras, van a intentar atacar estos bacilos. Pero si el inóculo, o sea, la cantidad de bacilos que van a superar la capacidad destructiva de los macrófagos, los bacilos van a sobrevivir y se va a establecer la infección y quizás van a ir apareciendo los primeros síntomas. En cuanto a la susceptibilidad, esta se refiere a qué tan propensa es una persona para infectarse o enfermar de tuberculosis. Esta probabilidad no depende de los genes o del tipo de persona, sino en cuanto se expone a alguien al bacilo. Cuanto más contacto tenga una persona con alguien que tiene tuberculosis activa y contagiosa, más va a ser mayor el riesgo de que ésta adquiera tuberculosis. ¿Y quiénes son las personas vulnerables a contagiarse o a que estos bacilos puedan entrar y establecer una infección? Pues son los niños menores de 3 años. ¿Por qué? Porque su sistema inmune todavía es inmaduro. También los adultos jóvenes y ancianos por el cambio en el sistema inmunológico a esas edades. Las personas inmunodeprimidas, como las que viven con VIH, las que reciben medicamentos que debilitan el sistema inmune, o quienes tienen enfermedades como el cáncer o la insuficiencia renal y la desnutrición. ¿Por qué? Porque su sistema inmune se encuentra deprimido y no es capaz de matar a los bacilos de la tuberculosis. No está adecuado su sistema inmune para que esta bacteria pueda causar un daño crónico o pueda causar la enfermedad. También las personas con ciertas enfermedades crónicas, como la diabetes mellitus, la silicosis o quienes han sido operadas del estómago. También una persona puede infectarse con tuberculosis y no enfermar de inmediato, pero años después su sistema inmune se debilita y la enfermedad puede reactivarse. En las personas con VIH el riesgo es muy alto porque se puede desarrollar la enfermedad activa. Esa sería mi participación. Buenos días, mi nombre es Maximiliano José Pinedo Romero y a mí me corresponde continuar con nuestra presentación sobre la tuberculosis. En mi caso, voy a explicarles un poco sobre la patogenia o la patología. La tuberculosis es causada por bacterias del complejo Mycobacterius tuberculosis. Esta se transmite a través del aire en pequeñas gotas que se expulsan cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso habla, como explicaba mi compañera. Estas gotas son tan pequeñas que pueden permanecer suspendidas en el aire y al ser inhaladas llegan hasta los alvéolos pulmonares donde hacen efecto. Una vez dentro de los pulmones, el sistema inmune del huésped reacciona liberando citocina, que activan a los macrófagos y monocitos intentando defender de esta bacteria. Sin embargo, la bacteria puede sobrevivir y multiplicarse dentro de los macrófagos, lo que permite su diseminación entre 1 o 2 meses después de la infección. Se ha formado lesiones en los pulmones y la evolución de la enfermedad depende a gran medida de cómo el huésped tenga su sistema inmunitario. Luego tenemos el cuadro clínico. Los síntomas generales de la tuberculosis se desarrollan lentamente. Al principio los pacientes presentan malestar general, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturnas. El síntoma más característico es la tos crónica, que inicia seca pero se vuelve productiva con esputo purulento en etapas avanzadas. Puede aparecer hemopátisis o esputo con sangre, y en estos extremos dificultad para respirar. Es importante recalcar que no todos los pacientes muestran síntomas claros al inicio. La exploración puede ser normal, aunque algunos casos
presenten extractores epicales o signos de desnutrición. Luego tenemos la tuberculosis primaria, que son tipos de tuberculosis pulmonar. Tenemos que la tuberculosis primaria ocurre poco después de la infección inicial con la Mycobacterium tuberculosis y es más frecuente en niños de zonas con alta transmisibilidad. Puede ser asintomática o causa de fiebre y dolor pleurático y afecta típicamente a las zonas medias inferiores de los pulmones. Tras la infección se forma el foco de Koch, que puede acompañarse de endopatías iliares o paratraqueales y reacciones pleurales formando el complejo de Koch. En la mayoría de los casos las lesiones cura espontáneamente y se calcifican. Sin embargo, en los niños pequeños o personas inmunocomprometidas, la enfermedad puede progresar rápidamente causando grandísimas lesiones, necrosis, cavitaciones en la tuberculosis primaria progresiva y derrame pleural. Las adenomegalias puede obstruir bronquios y provocar colapsos pulmonares, hiperinsuflación o neumonía necrosante con branquiotasis. La infección también puede diseminarse por la vía hematogénea, generando tuberculosis miliar o amigdalitis tuberculosa o específicamente en niños pequeños y personas con VIH. Luego tenemos el segundo tipo de tuberculosis, que es la tuberculosis de adulto. La tuberculosis postprimaria, también llamada tuberculosis de adulto, suele deberse a la reactivación endógena de una infección latente o una reinfección. Se localiza principalmente en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores, donde hay más oxigenación, lo que favorece a la proliferación de la Mycobacterium tuberculosis. Puede ir desde inflatados leves hasta combinaciones extensas de diseminación broncógena hacia el área de atrás de los pulmones. La forma grave que puede evolucionar a neumonía gaseosa o incluso causa la muerte rápida, consuminación galopatente o una enfermedad crónica debilitante, la tisis, o algunas lesiones se fibrosan y se calcifican para otros permanecer en las cavidades y seguir eliminando bacilos siendo contagiosas. Los síntomas iniciales son insidios o inespecíficos, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, anorexia, malestares generales. Posteriormente aparece la tos y al inicio es seca, luego con un esputo pirulento y ocasionalmente con sangre. En el 20 y el 30% de los casos hay hepatopsis que pueden ser masivas, también puede deberse al dolor torácico, disnea o incluso síndrome de distrés respiratorio agudo o ARDS. Los signos físicos suelen ser escasos, pocos específicos. Los estudios de laboratorio pueden mostrar anemia leve, leucocitosis, trombocitosis y rectantes de fase aguda elevada, pero nada de eso se diagnostica. A veces hay hiponatremia o por secreción inadecuada al ADH. Luego tenemos la tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis afecta únicamente a los pulmones, puede diseminarse y dañar otros órganos, especialmente en personas con VIH. En los órganos más comunes son incluidos la tuberculosis de ganglios linfáticos o linfaditis tuberculosa, que es común en personas con VIH y niños, adenomalias indoloras, ganglios cervicales y superclaviculares. Puede evolucionar a masas confluyentes en dolores de garganta y fístula. Diagnóstico de biopsia de aspiración con aguja fina. La tuberculosis pleural representa cerca del 20% de los casos extrapulmonares y se representa como derrame pleural debido a una respuesta inmunológica antígena de micobacteriano. Síntomas: fiebre, dolor pleurático y disnea. Puede resolverse espontáneamente con requerimientos de tratamientos específicos.
Luego tenemos la tuberculosis de las vías respiratorias altas, que es la complicación de la tuberculosis pulmonar cavitada avanzada. Afecta la laringe, la faringe y la epiglotis. Síntomas de ronquera, disinfonía, disfagia, los crónicos y expectoración persistente. Luego tenemos la tuberculosis genitourinaria, que podemos encontrar que afecta a cualquier parte del sistema genitourinario. Síntomas urinarios como palaquiuria, disuria, hemaluria, dolores abdominales o en los flancos. En mujeres puede causar infertilidad por afecto de las trompas de falopio y el endometrio. Y en hombres puede afectar el epídimo, próstata y los testículos. El diagnóstico es analizar de orina y biopsias de cultivo. La tuberculosis osteoarticular afecta al sistema muscular esquelético en el 10% de los casos extrapulmonares, y la columna vertebral. Enfermedades de Poli es la localización más común que se puede encontrar este tipo de bacteria de la tuberculosis. También puede afectar la cadera, las rodillas, causando dolor e hinchazón. El diagnóstico es un análisis de líquido sinovial y de cultivo. Y la meningitis tuberculosa y tuberculoma representa el 5% de los casos extrapulmonares frecuentes en niños y en personas con VIH. Se origina por diseminación hematógena o rotura de un tubérculo ovupendimario. Síntomas es fiebre prolongada, cefalia, cambios en el estado mental, rigidez y del cuello. Puede evolucionar a un cuadro grave si no es tratada a tiempo. Tuberculosis gastrointestinal. Se adquiere por deglución del esputo infectado o diseminación hematógena. Puede afectar al estómago, al intestino delgado, el colon y el peritoneo. Síntomas de dolor abdominal, diarrea crónica, pérdida de peso, fiebre y obstrucción del intestino en el caso avanzado. Puede generar proliferaciones y fístulas en el tracto digestivo. El diagnóstico es una biopsia intestinal, endoscopía y cultivo de muestra. Y la tuberculosis pericárdica. Infección del pericardio causado por la Mycobacterium tuberculosis. Se presenta como una pericarditis aguda o crónica. El síntoma puede ser la fiebre, el dolor torácico, la disnea y signos de apnamiento cardíaco o en casos graves. Y tenemos la tuberculosis miliar o tuberculosis diseminada. Puede afectar múltiples órganos como pulmones, hígado, vaso, médula ósea y meninges. Síntomas: fiebre prolongado, pérdida de peso, sudoración nocturna y debilidad. Los casos graves pueden haber insuficiencia multiorgánica, y el diagnóstico es radiografía del tórax con un patrón miliar y pruebas moleculares y cultivo. Y bien, para el diagnóstico tenemos prueba de tuberculina, muestra, descoloración, frotis y tinción, prueba de susceptibilidad y avance. Hablando un poco de la prueba de tuberculina, tenemos primeramente el material. La tuberculina antigua es una sustancia obtenida al filtrar y encontrar el caldo en el que se ha desarrollado los bacilos tuberculosos durante un periodo de 6 semanas. Este preparado contiene no solo tuberculoproteínas responsables en la reacción inmunológica, sino también otros componentes propios de los bacilos y del medio en el que crecieron. A partir también de otros componentes propios de los bacilos, esta tuberculina se obtiene derivado de proteicos purificados conocidos como PPD, mediante un proceso de fraccionamiento químico. No se mide por su peso, sino por su reactividad biológica expresada en unidades de tuberculina, las cuales se definen a partir de los específicos números 46.608 de ppd de Seibert, disuelto en un amortiguador determinado,
estas preparaciones estándar llamadas PPD-S sirven como profilación internacional para comparar la potencia de otros productos mediante la prueba de biológica como el tamaño de reacción provocada en el húmedo, y existen diferentes niveles potenciales de PPD. La primera potencia utilizada fue de 1, la potencia intermedia fue de 5 y la segunda potencia fue de 205. Luego tenemos la dosis de tuberculina. Debe aplicarse con cuidado, ya que si se usa una cantidad alta de personas, hipersensibilidad puede causar reacciones locales intensas e inclusive agravar el foco de infección existente. Por eso en la mayoría de los casos se utiliza una dosis estándar de 5 unidades de tuberculina de 0.1 ml aplicados por las vías intracutáneas, usualmente en la parte interna del antebrazo. En personas con sospechas de sensibilidad exagerada, se puede comenzar con solamente una unidad para evitar que el preparado se adhiera al vidrio, se estabilice con polisorbato 80. Luego se le aplica, se reviste la zona de 48 a 72 horas y evaluando únicamente la inducción, ya que el enrojecimiento no indica la reactividad por sí solo. La interpretación del resultado varía según el riesgo del paciente. Por ejemplo, una inducción de 5 milímetros ya se considera positiva en personas con alto riesgo, como viene con personas con VIH, por ejemplo. En otros casos, como trabajadores de la salud o migrantes de zonas con alta prevalencia, se considera positiva con solo 10 milímetros o más. En personas sin factores de riesgo, necesaria una inducción de al menos 15 milímetros. Es importante saber que la prueba positiva solo indica que la persona estuvo infectada en algún momento, no que tenga la enfermedad activa ni que está protegida. En cambio, una prueba negativa puede darse incluso en personas infectadas si tienen un sistema inmunológico debilitado. También tras la vacuna del BCG, puede haber una reacción positiva temporal. Finalmente, solo cuando es eliminado todos los bacilos virables, es posible que la prueba se vuelva negativa de forma permanente. Luego tenemos el análisis del interferón, que cuando se resuelve la prueba cutánea de la tuberculina no son claros, específicamente en personas vacunadas con BCG o que viven en zonas con alta prevalencia de microbacterias no tuberculosas. Se permite utilizar alternativas más específicas, como los análisis de liberación de interferón gamma, conocido como IGRA. Estas pruebas evalúan la respuesta inmune del paciente frente al antígeno exclusivo de la Mycobacterium tuberculosa, la ESAT6, la CEP10 y la TB7.7, que no está presente en la mayoría de las microbacterias ambientales ni en la BCG. La IGR se realiza en una muestra de sangre existente de 2 versiones disponibles en Estados Unidos. Una mide el interferón gamma por ELISA y otro que lo detectan mediante un análisis inmunospot. Los resultados pueden ser positivos o negativos, indeterminados, y aunque siguen siendo evaluados, han demostrado tener una precisión similar a la prueba cutánea para detectar tuberculosis latentes, sobre todo en personas vacunadas. Sin embargo, estos análisis no se recomiendan en niños menores de 5 años ni en personas con inmunodeficiencia grave, debido a la posibilidad de variabilidad a las respuestas inmunes. Si una persona presenta una conversación reciente en un resultado positivo en la prueba cutánea o en IgR, y además tiene factores de riesgo de desarrollar tuberculosis activa, generalmente se inicia el tratamiento preventivo y tradicionalmente está considerado en 9 meses de isonicidad diaria. Para nuevas recomendaciones del CDC, propuesta en un régimen corto de 12 semanas de isonicidad y rifepentina una vez semana bajo supervisión directa. Es importante aclarar que una
prueba positiva, ya sea cutánea de IgR, no significa que haya enfermedad activa. Solo el aislamiento del bacilo confirmado, la presencia de tuberculosis activa. Diagnóstica de laboratorio. El diagnóstico se parte de diferentes tipos de muestras clínicas como esputo, líquido biológico, biopsia de sangre, dependiendo de la localización de la sospecha de la infección. Cuando la muestra proviene de un sitio no estéril, como un esputo, debe ser primero descontaminado con hidróxido de sodio y tratando un agente con N-acetil L-cisteína para disolver el material, luego neutralizarlo y centrifugarlo para concentrar los bacilos. La muestra de sitios estériles no requiere este proceso y puede analizarse directamente. El análisis comienza con un frotis y una tinción en busca de bacilos ácidos resistentes que son característicos de la Mycobacterium tuberculosis. La técnica fluorescente como la del Mania rodamina son más sensibles que tradicionalmente como la Seil-Nelson. Sin embargo, un frotis positivo no es diagnóstico definitivo a una indicación presuntiva. Después de cultivar las muestras en medios especiales, los cultivos en caldo suelen ser los más sensibles y rápidos, para también se usan en medios sólidos como Lowenstein, Jensen. Se incuban entre 6 y 8 semanas y aunque si se sospecha de la micobacteria de crecimiento lento, puede extenderse hasta las 12 semanas. Identificar la especie es clave, ya que no todas las micobacterias causan tuberculosis. Las técnicas moleculares como el uso de la sonda DNA han revolucionado la identificación, permitiendo los resultados en un día. Estas sondas son específicas para grupos como el complejo M tuberculosis o Mycobacterium tuberculosis y otros como MAC o M cavicen. Cuando no se puede identificar son zonas recurrentes, las secuencias genéticas, sobre todo el gen 16S del ARN ribosoma. Y para definir la especie también se usan métodos como la cromatografía líquida de alta eficacia, que analiza los ácidos molíticos, y el fruto de cercano podría implementarse la espectrometría de masa, aunque aún no está probable para este uso. Otros aspectos fundamentales son las pruebas de susceptibilidad en fármacos. Esto ayuda a definir que el antibiótico será efectivo al tratamiento. Se puede hacer a medida de líquido o en agar, dependiendo de la disponibilidad del laboratorio, e incluso se puede utilizar placas especiales como los métodos de MOTS para observarse directamente en resistencia a medicamentos de la Mycobacterium tuberculosa. Y por último tenemos la prueba de amplificación de ácidos nucleóticos, que esta permite la determinación rápida y directa de Mycobacterium tuberculosis en nuestras clínicas, incluso identificando genes de resistencia como relacionada con la rifampicina. Además, la genotipificación ayuda a rastrear cadenas de transmisibilidad o disminuir entre reinfección y reactivación en pacientes ya tratados. Métodos como la espolontipificación y el análisis de repetición en TADEM. Se utiliza un estudio epidemiológico y está disponible en el centro especializado como la CDC en Estados Unidos. Ahora llegamos al diagnóstico diferencial, y para este punto hemos dividido diferentes patologías comparándolas o similares a la Mycobacterium tuberculosa para hacerlo de manera comparativa. Primero tenemos la Mycobacteria tuberculosa, la anocardiosis, la sacordiosis y el absceso pulmonar. Como descripción tenemos que la tuberculosis es una infección bacteriana crónica, pulmonar y sistémica. En cambio, la anocardiosis es una bacteria saprófila que causa infecciones pulmonares y cerebrales.
La sacardiosis es una enfermedad inflamatoria sistémica con granulomas. El absceso pulmonar es necrosis y cavitación de pulmones por la infección. Luego tenemos el método de transmisibilidad, que la tuberculosis se da, como ya dijimos, por gotitas de la patología en el aire o inhalación de gotitas. La nocardiosis se da por la inhalación de tierra contaminada. La sacardiosis no se transmite o no se conoce el tipo de transmisibilidad. Y tenemos que el absceso pulmonar es la aspiración de contenido contaminante. Las manifestaciones clínicas, tenemos que la tuberculosis es la fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdida de peso y los crónicas hemoptosis. La nocardiosis, tenemos que es fiebre, sudoraciones nocturnas igualmente, dolores torácicos, tos y disnea. La sacardiosis, tenemos malestares generales, fiebre, disnea progresiva y lesiones cutáneas y oculares. Y en el absceso pulmonar tenemos que la fiebre, tos pirulenta, dolor torácico, esputo, fétido y fatiga. La radiografía, más adelante veremos sobre más en detalle la radiografía, así que vamos a pasarnos a las complicaciones. Y tenemos que la diseminación miliar para la tuberculosis, meningitis tuberculosa e insuficiencia respiratoria. Las complicaciones en la anacardiosis, tenemos abscesos cerebrales, infecciones diseminadas graves. Las complicaciones para la cardiosis, tenemos fibrosis pulmonar, daños a órganos múltiples y por último al acceso pulmonar tenemos bronquiotasis, sepsis en pierna. Los datos clínicos para la micobacterias tenemos que es la hipotremia por CIADH, puede clonfircarse. Para la nocardiosis tenemos alta motilidad en tratamientos proporcionados en abscesos cerebrales. En la sacardiosis, hallazgos incidentales en rayos X tórax en muchos casos. Y en el absceso pulmonar tenemos frecuencia en personas con mala higiene o alcoholismo. Y bien, aquí tenemos también el diagnóstico diferencial en los rayos X de las 4 diferentes infecciones. Primeramente tenemos la micobacteria tuberculosis o la tuberculosis pulmonar, donde podemos encontrar que hay infiltración en el lóbulo superiores, cavitaciones, zonas oscuras con bordes bien definidos, patrones reticulonodulares, atelectasias o colapso parcial del pulmón, y puede haber una adenopatía iliares o mediastínicas en el tuberculosis primaria, más común en niños. Tenemos la nocardiosis pulmonar, que vemos una lesión multilobales más definida, cavitaciones al igual que en la tuberculosis pulmonar, pero suele ser más irregulares y dispersas, consolidaciones extensas con bordes poco definidos, y puede confundirse con tuberculosis o absceso pulmonar, por lo que el contexto clínico es clave para este tipo de infecciones. Para la sacardiosis tenemos adenopatías iliares bilaterales, que son muy típicos, patrones reticulonares difusos, especialmente en los campos pulmonares superficiales o superiores. En fases más avanzadas puede haber fibrosis y distornación en la arquitectura pulmonar, y no suele haber cavitaciones, a diferencia de la tuberculosis y la nocardiosis. Y por último tenemos el absceso pulmonar, que característicamente la área de conciliación con cavitaciones centrales, que puede tener nivel hidroaéreo, línea entre líquido y aire, y bordes más engrosados e irregulares que en la tuberculosis pulmonar. Usualmente afecta lóbulos inferiores, puede estar rodeado de infiltraciones inflamatorias. Luego tenemos el apartado de tratamiento para combatir o controlar la TB o micobacteria tuberculosa. En este tenemos un listado de fármacos que nos pueden ayudar al control. Como primera tenemos la isoniazida,
que es un bactericida para microorganismos extracelulares e intracelulares, y uno de sus efectos adversos más frecuentes es la neuropatía periférica, la hepatitis, exantema y efectos leves en el sistema nervioso central. Luego tenemos la rifampicina, que igualmente es un bactericida para toda la población de microorganismos, y sus efectos adversos es la hepatitis, la fiebre, un exantema, cuadro pseudogripal, molestia del tubo digestivo, problema hemorrágico e insuficiencia renal. Tenemos la rifapentina, que es un bactericida en el caso de microorganismos intracelulares y extracelulares, y sus efectos adversos serían supresión de la médula ósea, hematuria, pluria, hepatitis, molestias gastrointestinales y cuadros similares a la gripe. La piracinamida es un bactericida de microorganismos intracelulares, y como efectos adversos tenemos hiperuricemia, hepatotoxicidad, eczema, molestias del tubo digestivo y dolor articular. El etambutol es un bacteriostática de microorganismos intracelulares y extracelulares. Tiene como efectos adversos neurotitis óptica, reversible al interrumpimiento del fármaco, y rara con 15 mg sobre kilogramo, eczema. Y aquí tenemos el tratamiento o cómo se debe de aplicar. Tenemos que la insamina se da 5 miligramos sobre kilogramo, máxima 300 miligramos sobre dosis, para no dar una sobredosis. La rifampicina son 10 miligramos sobre kilogramo, máxima 600 miligramos por dosis. La piracimida tenemos 16.2 a 26.3 miligramos por kilogramo, máximo 2 gotas por dosis. Y el etambutol tenemos 14.5 a 21.1 miligramos por kilogramo, máximo 1.6 gotas. Y bien, el tratamiento de la BTD tiene como objetivo eliminar todas las bacterias y evitar que se desarrollen en el sistema. Se basa en el uso múltiple de fármacos, generalmente 4 al inicio ionizantes, que fueron los que ya mencionamos. La duración estándar es de 6 meses, aunque puede prolongarse. En caso de resistencia o falta de respuesta, se debe añadir nuevos medicamentos, y es fundamental generalizar la adherencia del tratamiento mediante las estrategias del tratamiento bajo observación directa. En las complicaciones tenemos que incluso después del tratamiento de la tuberculosis puede dejar secuelas como daño pulmonar crónico, formaciones de cavidades donde pueden crecer arpeligius causando arpelisomas y hendiduras masivas por erupciones vasculares. En el sistema nervioso puede quedar secuelas neurológicas si el tratamiento se llega a retrasar. Y ya para finalizar tenemos la prevención y control de la tuberculosis, la cual se divide en tratamientos de vigilancia, control en ganado, vacunación, factores de riesgo y farmacoterapia asintomática. En el tratamiento temprano de casos activos y vigilancia de los contactos, primer paso más importante de la identificación y tratamiento rápidamente en las personas con tuberculosis activa. Esto ayuda no solo a curarles, sino a activar que no haya más casos contagiosos en otras personas. Pero además hay que vigilar a sus contactos cercanos, como con pruebas de tuberculina, radiografías de tórax, y si es necesario con tratamientos preventivos, así como se acorta la cadena de transmisibilidad y no hayan más casos de tuberculosis que se pueden infectar por la familia o círculo cercano. Tenemos la prevención en personas con infecciones latentes. En segundo lugar, hay personas que tienen la bacteria pero no están enfermas todavía. Estas personas, especialmente si son niños o si se tiene que tomar medicamentos que bajan la defensa, tienen un mayor riesgo de que las infecciones se reactiven. Por eso en este caso se indica un mantenimiento previo que ayuda
que la tuberculosis nunca se active. Factores que debilitan las defensas también debemos de considerar, los factores que debilitan el organismo, como la desnutrición, las cirugías gástricas, medicamentos inmunosupresores o infecciones como el VIH. Puede ser por algunos que tienen infecciones controladas o las enfermedades por fundamentales cuidar la salud general del paciente. Y tenemos como fármaco asintomático, la vacunación de BCG, que nos aplican en muchos países, sobre todo a los niños. Esta vacuna no evita todos los casos de tuberculosis, pero sí ayudan a prevenir la forma más grave con la TB miliar o la meningitis. Eso sí, su protección no es para toda la vida y no siempre es eficaz en adultos. Y para finalizar tenemos la prevención y control. También tenemos la notificación obligatoria, el aislamiento de personas, la descripción, la desinfección e higiene y investigación de contactos como acción en caso de epidemia. Como primero tenemos la notificación obligatoria de las autoridades de salud. Lo primero es avisar al sistema de salud. En la mayoría de los países, la tuberculosis es una enfermedad de notificación obligatoria de clase 2, lo que significa que cualquier caso sospechoso debe responderse. Esto permite al Ministerio de Salud mantener el registro actualizado de los pacientes y organizar bien el tratamiento y su seguimiento. Luego tenemos el aislamiento del paciente. Para los pacientes con tuberculosis pulmonar, que es la forma más contagiosa, es clave el inicio del tratamiento lo antes posible con los medicamentos adecuados. La mayoría de los pacientes dejan de ser contagiosos en 4 a 8 semanas. En muchos casos no se hace falta el aislamiento total, solo cierta precaución mientras el esputo sigue siendo positivo. Y luego tenemos la desinfección y ambiente seguro. En cuanto al lugar, el entorno del paciente, se recomienda mantener una buena higiene en las manos y la limpieza general. No es necesario usar un desinfectante especializado para objetos, pero sí es importante ventilar bien los espacios, ya que el aire fresco ayuda a dispersar los bacilos en algunos lugares que pueden usar luz ultravioleta como apoyo para desinfectar el aire. Y luego tenemos la información, la investigación de contactos cercanos. Una parte clave del control de investigar a las personas que viven o convivían con el paciente infectado por Mycobacterium tuberculosa es que a todos ellos se les hace una prueba cutánea de PPD o tuberculina. Si esta es negativa, se repite después de 2 o 3 meses, ya que la infección puede tardar en detectarse. A los que tienen una prueba positiva, se les hace una radiografía de tórax para detectar si la enfermedad es positiva. Tenemos que hay que actuar ante un brote o epidemias. Si se detecta un brote, es decir, varios casos nuevos relacionados, se debe actuar rápidamente, ya que hay que identificar a todos los infectados, buscar la fuente de infección y tratar tanto a los enfermos como a las personas expuestas. Este tipo de vigilancia intensiva es clave para evitar las enfermedades se sigan propagando. Eso sería toda nuestra participación y exposición sobre la tuberculosis. Muchas gracias.